Ya es la 1 de la tarde y estamos listos para iniciar con la información al aire noticias. Esta tarde, ¿hoy qué es? ¿A qué estamos hoy, doctor? Hoy es 3 de marzo del año 2015 y hoy 3 de marzo muy agradecidos como todos los días por su compañía. Hay información, hay cosas que comentar, hay actividad en Puebla. Hay mucho que decir. A José Luis Pandal lo pueden seguir en Twitter como @palabrasmayores con todos sus audífonos rosas. Esto que estoy viendo que aquí está muy a la vista es un audífono feminista. Sí, lo que no entiendo es cómo le hiciste, doctor. Ya te lo había puesto de manera elegante y distinguida. Es que sí, caray, mira, lo bonito de los espacios en vivo es que me puedo levantar y ponerlo bien. Oye, ¿sabes qué pasa? Mira. Que lo que pasa es que todo es una cuestión No, lo que pasa es que te sobra aquí. Sí, es que es una cuestión de época. Necesito unos como los que usabas a Bludowski, ¿te acuerdas? Que luego le hicieron también los polivoces. Uno de esos sí sirven, ¿no? Que para así, pues no sé. O sea, no sé cómo esté puesto, no oigo. Pero bueno, ya estamos aquí, sí oigo, es más, me estoy oyendo a mí mismo. Hay gente que disfruta mucho oírse a sí mismo, yo no, yo prefiero escucharlos a ustedes, ojalá se comuniquen con nosotros y hagamos un espacio que valga la pena. Pero bueno, hay en Puebla novedades, sigue habiendo muchos problemas con la verificación vehicular, Manuel, como que no hay nadie contento al respecto, ¿no? Sí, pues ha sido de los temas, ¿no? Que permanentemente están ahí. Hace rato venía para estos gloriosos estudios cuando vi eso que decías ayer, ¿no? De la calle esta que está en la 25 y Manuel Lobato. Ajá. Que utilizan para que entren los vehículos. Lo siguen haciendo, está en la misma historia. Sí. Ya hay mucho menos gente que la semana pasada, eso es un hecho. Sí, esa es una verdad. Hay mucho menos gente porque ya acabó el periodo, digamos, general. Ahora ya a los que les toca, que creo que son las 5 placas con terminación 5 y 6. Y los que no hayan, desde luego, hecho también su verificación a tiempo, pues tendrán que pagar su multa e irse a formar. Pero es muy curioso, ¿no? Todo el asunto de los verificentros. Yo a lo que voy, hay quien dice es que es un fraude y no debieron hacerlo. Yo creo que no. El punto no es que sea un fraude, que no se deban verificar los coches. El punto es que se implementó un programa verdaderamente con las patas. O sea, todo salió mal. Quedaron mal con los ciudadanos, quedaron mal con el medio ambiente. Y yo no sé si a los verificentros, los dueños, los concesionarios, con eso sí quedaron bien. No sé si ellos estén contentos, serían los únicos. Ese sería porque una de tampoco las creo que claro, el gobierno del estado esté contento y satisfecho, ¿eh? O sea, se metieron en una bronca, en una dificultad innecesariamente. Pues se pudo haber hecho mucho mejor. Pues sí, entre otras cosas también les presentaremos un estudio de opinión que presentó Mitofsky sobre los partidos políticos y un poco la perspectiva de la gente, qué es lo que opinan respecto al, pues cómo los ven en términos de la historia, de lo que han hecho en anteriores ocasiones y si votarían por ellos nuevamente. Es un estudio interesante que también les compartiremos en unos minutos más. Y bueno, pues entre otras cosas, pues también hay como chismes del medio, doctor. Veo que Gay Consulta publica que niega Montero Ponce su salida de Tribuna Comunicaciones. ¿De qué se trata eso? Pues primero publicó en la mañana que se iba don Enrique Montero Ponce, que como ya dijimos es paradigma de los noticieros en Puebla. Él los inventó aquí en Puebla. Y primero publica que ya se va y después contesta don Enrique Montero Ponce en una carta que en pocas palabras dice que él de donde se ha ido con mucha categoría y que en el momento en que se fuera de cualquier lugar lo haría de la misma manera, ¿no? Así entonces se publica y se despublica. Se afirma y de inmediato se desmiente. Esas son las novedades en los medios. Es un hecho que en los medios hay movimiento, pues, de algún modo, porque al fin y al cabo hay transformaciones, incluso tecnológicas, ¿no? Sí, y bueno, no vayamos lejos, doctor. Nomás supieron que empezamos y ya que si don Enrique se va, que si el otro se va al 40 y que si otro regresa. ¿No? Cuestión nada más de mover tantito y mira. El amigo Javier López Díaz habló, por ejemplo, ayer, pues, claro, quiere rating, ¿no? Claro, o sea, ya sabes cómo es Javier. Uno comprende que lo que anda buscando es elevar el rating, ¿no? Exactamente. O sea, quiere 1 millón. Eres una facha, más. Doctor, eres una facha. No entiendo cómo te organizas, de verdad. No, yo tampoco. Lo que pasa es que está muy incómodo. Yo creo que este es un diseño demasiado moderno para mi estilo. Pero bueno, ya lo veremos. Por otro lado, en notas nacionales tenemos
desde luego el viaje del presidente a el Reino Unido. Sigue en Europa. Sigue en Europa. Hoy nos recibió la reina Isabel. Hay una curiosidad ahí. Fíjate que estaba yo revisando las visitas, los contactos con la reina. Sí. No son tan comunes. O sea, puede venir el primer ministro cada 3 días a un país. La reina no recibe cada 3 días a nadie. De hecho, contacto con los gobiernos mexicanos, que yo me acuerde, con Echeverría, después hasta de la Madrid. Después, en algún momento, hace no tanto, fue Felipe Calderón, como que recibió muy pronto al presidente Peña Nieto, y eso es interesante. Realmente lo que te pones a ver, hay un interés del Reino Unido en México muy marcado, que seguramente tendrá que ver con la reforma energética. Así es, entre otras cosas. Bueno, si nos quieren acompañar y nos quieren seguir, es @estamosalaire, twitter.com/estamosalaire, en Facebook, facebook.com/estamosalaire. A José Luis Pandal lo encuentran en Twitter como @palabrasmayores. Si quieren hacer lo propio, digamos, seguir conmigo, es @ManoloFrausto. Y bueno, pues saben que también tenemos el número para que se comuniquen con nosotros a través de mensaje de texto, de WhatsApp o Telegram, el 2221-616284. Así iniciamos Al Aire Noticias, esta emisión que esperemos nos acompañen y podamos disfrutar juntos aquí en estamosalaire.com. Editorial Al Aire Noticias. Bueno, ayer hablábamos un poco de los famosos diputados de partido. Los diputados de partido fueron el origen de lo que hoy se llama plurinominales. Se crearon en 1963 con la intención de dar presencia en el Congreso a los ciudadanos que votaban por partidos políticos que no obtenían ninguna curul y por tanto no estaban representados. Con la reforma política de 1977, que modernizó nuestro sistema en muchos sentidos e incorporó a la Constitución y leyes secundarias conceptos de Estado, incluido el de partido político como ente de interés público, que hasta entonces no se contemplaban, se decidió tener 300 diputados uninominales y 100 plurinominales. También con la idea de dar representación a los ciudadanos que otorgaron su voto a candidatos que perdieron la elección en su distrito. En 1986, en otra reforma, se decide ampliar a 500 el total de los diputados, sumando otros 100 plurinominales, y finalmente en la reforma política de 1990 se especifica que todos los diputados tienen exactamente las mismas características legales, sin diferencia por el modo de elección de que provienen. En teoría, los diputados representan directamente a cierto número de ciudadanos y por ende, un estado muy poblado tenía muchos diputados y uno poco poblado tenía pocos. Por eso se decidió tener una Cámara de Senadores, esto desde el siglo XIX, conformada por 2 senadores por estado, o sea, una representación paritaria. Pero en la reforma de 1996 se decide ampliar esta Cámara a 128 senadores, 64 porque ganan su elección, 32 por la primera minoría y 32 por lista electoral nacional de los partidos. Conclusión: se ha pervertido la representación ciudadana en beneficio de la representación partidaria, con un sistema que permite a los partidos integrar a las cámaras a todo tipo de individuos por razones frecuentemente incomprensibles. Hablaremos un poquito más adelante de este asunto. Bueno, para que se mantengan en contacto con nosotros en Twitter, twitter.com/estamosalaire, en Facebook, facebook.com/estamosalaire, en las vías de comunicación con este espacio, el 2221-616284 es el número también para que nos escriban. Saludos, gracias a Paco Orendo, que también está en comunicación con nosotros, lo hace a través de la opción de audio, de solo audio. Gracias, Paco Orendo, también por andar aquí en comunicación esta tarde en Al Aire Noticias. Es momento de ir a lo siguiente. Puebla. Al Aire Noticias.
Bueno, pues decíamos hace un momento esto de que niega a Montero Ponce su salida de Tribuna de Comunicaciones. Es de las cosas que llaman la atención el rumor en el medio, ¿no? Si va, si no va, si está, si no está, si ya se va, Fíjate estas cosas llaman la atención. Sí, es un asunto, hay quien es dado a inventar su nota y después a desmentir su invento. Okay. Sucede, ¿no? Entonces, el imperfecto se refiere a un difunto, pero bueno, el directamente aludido ni se entera, o sea, no se entera lo que declaró ni lo que desmintió muchas veces. Entonces, primero, lo correcto y lo profesional es, si oigo un rumor, voy, lo confirmo y entonces hago mi publicación. Pero al fin y al cabo hay quien saca conclusiones y dice, no, yo creo que sí es cierto y me gano la exclusiva. Es el problema de andar buscando exclusivas, me parece a mí, ¿no? Que hay movimiento en los medios, sí, comentábamos el otro día y es una verdad que la radio en particular, que es creo yo que es el medio de comunicación por excelencia en muchos sentidos, se está transformando, ¿no? Se está transformando también por razones tecnológicas. Hoy el que quiere escuchar su música no la busca en una estación de radio necesariamente, sino que la baja de mil maneras a sus artilugios electrónicos y escucha lo que quiere escuchar todo el día. La radio se está volviendo un espacio de comunicación verbal, la famosa radio hablada. Hay muchos ejemplos a nivel nacional, pero no solo a nivel nacional, ¿no? Así como están desapareciendo otros medios de comunicación, en particular los impresos. O sea, ya hay grandes periódicos en el mundo que han reducido su impresión en papel, porque además se ha hecho caro, se vende menos, porque antes comprabas un periódico de 80 páginas y leías 2. Hoy que tienes la posibilidad de leer esas 2 páginas también en medios electrónicos, ya no compras el periódico de 80 páginas, ¿no? El Wall Street Journal, de un periódico que pesaba como 1 kilo, en un momento dado, ¿no? Se ha reducido mucho el tamaño. Entonces, los medios estos, como la radio, han venido a sustituir también un poco la lectura de los periódicos. Y no dejan de ser un espacio de reflexión. ¿Qué pasa con la televisión? La televisión te pone a ver las cosas. Ahí está el libro de Sartori, Homo Videns, ¿no? Que te explica el fenómeno, pero no te deja reflexionar, no te deja imaginar, y cancela de algún modo el pensamiento abstracto también, ¿no? Hay cosas que no puedes ver, que tienes que entender. El amor, la libertad, son cosas que se entienden, no que se ven. O sea, la libertad no es una estatua, pues, como decíamos allá en los movimientos sociales de principios de los 70, sino un concepto. Y esos conceptos, ¿cómo los representas visualmente? Bueno, antes al leer hacías un ejercicio precisamente de reflexión, pues, ¿no? Leías argumentos, leías datos duros, leías opiniones, te formabas una opinión. Hoy se lee cada vez menos en la prensa escrita, por razones fundamentalmente económicas, ¿no? Y prácticas también. Entonces cada vez más escuchas las opiniones, ya no las lees. Pero el ejercicio de reflexión es el mismo, ¿no? Y si te metes a la televisión, entonces ni lees ni reflexionas, simplemente disfrutas. Traes otra dinámica. Otro rollo, ¿no? Oye, Luz María Aguirre pasa a la Contraloría a la Secretaría Particular. Como encargado de despacho de la Contraloría Municipal asumirá Rodolfo Sánchez Corro. El alcalde Tony Gali, publica hoy Sexenio, refrendó su compromiso para mantener la probidad y el apego a la legalidad como pilares de la administración pública, principios que fueron privilegiados por Luz María Aguirre Barbosa, quien tuvo una destacada labor al frente de la Contraloría Municipal y que hoy ante el Cabildo presentó su formal renuncia al cargo. Recalcó que Aguirre Barbosa, durante su desempeño en el área, impulsó la honestidad y el respeto a la norma como cimientos de ejercicio público. Anunció que luego de evaluar su actuación al frente de la Contraloría, hizo extensiva la invitación a Luz María Aguirre para incorporarse a la Secretaría Particular de la Presidencia. Como encargado de despacho de la Contraloría Municipal asumirá Rodolfo Sánchez Corro, quien se desempeñaba como subcontralor de Auditoría a Obra Pública y suministros de la misma dependencia. Una de las principales encomiendas es dar continuidad a la estrategia para la integridad en la gestión municipal, entre otras cosas. Luz María Aguirre estuvo al frente de la Contraloría desde febrero de 2014 a la fecha. Entre otras responsabilidades, estuvo en la Unidad de Auditoría Externa y fue titular de la Unidad de Apoyo del Ejecutivo dentro de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla de febrero de 2011 a enero de 2014. Así que algunos ajustes en el gabinete. El caso del secretario particular del presidente municipal creo que no es candidato a nada, hay otras razones para que se haya ido. Pero también las candidaturas
claro, nos enteramos mucho de la ciudad de Puebla, el Ayuntamiento de Puebla, pero no solo en el Ayuntamiento de Puebla. La Contralora del Ayuntamiento de San Pedro Cholula es candidata, creo que a diputada, por no sé qué partido de los muchísimos que hay, desde luego no por el partido que ocupa, digamos, al que pertenece el presidente municipal de San Andrés, de San Pedro Cholula, pero también ya se fue. Bueno, hay muchos cambios de ese tipo, precisamente por el movimiento chapulinesco, dicen algunas. Yo digo que los grillos también brincan, no sé por qué les dicen chapulines. No sé. Ahora, en todo caso, pueden tener sus aspiraciones y todo está muy bien. El tema es cuando de repente ves personas que van cambiando y que van poniendo, no sé, te pongo un ejemplo, el que de repente está en el campo, que tiene que ver con temas del campo, de la noche a la mañana se vuelve el experto, el especialista en asuntos de comunicaciones y transportes. Y más adelante se vuelve en especialista en medio ambiente. Esa parte nunca la he entendido. Hay algunos ejemplos de paradigma, como creo que ya murió don Pedro Ojeda Paullada, que fue lo mismo secretario del Trabajo que secretario de Pesca, que fue presidente del PRI, que fue diputado, que fue senador, que fue todo en su vida, y así te digo, brincaba de un lugar a otro. Ahora, el argumento que te dan al respecto es que, y tiene cierto sentido también, un secretario no necesariamente debe de ser el súper especialista en su puesto. Te pongo un ejemplo que ahora se ha dado con cierta frecuencia en Puebla: la Secretaría de Salubridad siempre era de un médico. Ajá. Y un médico no necesariamente es un buen administrador, y un secretario de salud, salubridad, como le quieras llamar, no necesariamente tiene que ser médico, no trabaja de médico, trabaja administrando una organización, un organismo, pues, que se encarga de la salud pública, ¿no? Y a lo mejor el médico no es exactamente el más adecuado, el médico que cura enfermos. Entonces, de repente se entiende, ¿no? En Estados Unidos me acuerdo ahorita, por ejemplo, de Robert S. McNamara, fue secretario de la Defensa, allá no son militares, y después fue director de una cadena de televisión de las muy grandes. También podría decir, ¿qué tiene que ver? A lo mejor sí tiene mucho que ver, no sabemos. Pero el caso es que es un administrador, lo ponen en un ente administrativo, y entonces sí puede actuar en uno o en el otro. Bueno, por campaña, ahorita que decías, dejan cargos en Estado y Municipio de Puebla. Es información que también comparte Consulta. El Ayuntamiento de Puebla serán 2 los regidores que este martes presenten su licencia para competir por una diputación federal. Uno de ellos, Ángel Trawitz, quien renunció en 2013 al gabinete estatal para participar en las elecciones locales de este año como candidato a regidor. De acuerdo con fuentes del gobierno capitalino, será este martes cuando convoquen por la mañana el resto del cabildo para que los suplentes de los regidores rindan protesta al cargo durante la sesión extraordinaria, y que un poco es lo que platicábamos también hace un momento, ¿no? Que es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Hay ciertos cargos, los de elección popular, donde hay suplentes. Hay otros cargos, los de designación administrativa, donde no hay suplentes, sino el derecho del Ejecutivo a nombrar a quien se le dé la gana, sea municipal, sea estatal o sea federal, ¿no? Oye, quienes dejarán de laborar en la administración estatal son Mario Rincón, ¿estamos? Mario Rincón, Mario sí. Rincón. Mario Rincón creo que algo tuvo que ver en la implementación del programa Hoy No Circula. No, así no se llama. Hoy no circula porque no se te dejaban pasar, pero aquí se llama verificación vehicular. Verificación vehicular, sí. Sí. Ahí nomás para que se acuerden, ¿eh? Sí. Bueno, Luis Maldonado Venegas, secretario de Gobernación, que ha brincado. Que es secretario general de Gobierno, ¿no? Es como se maneja. Sí, en este sexenio se le cambió el título. Así se llamaba antes, hace muchos años. Secretario de Gobierno. Ellos competirán, el primero por la Diputación Federal por el Distrito 7 con cabecera en Tepeaca por el PAN, y el segundo por una curul, pero por la vía plurinominal en el PRD. Pues ocupa la tercera posición de esta lista en la cuarta circunscripción. Luis Maldonado, que fue en su origen priista, después lo que se llama el Partido Convergencia, del que fue incluso presidente nacional, y hoy perredista, donde no es desde luego presidente nacional, pero va a ser diputado federal. Oye, difícilmente ya encontramos a alguien, digamos que sea como las fuerzas básicas, y ese Alfredo Tena que llevó toda la... Que es como Chava Reyes en las Chivas. Sí, ¿no? sí, ya no hay alguien que sea puro. Hay algunos que se regresan, también como Omar Bravo en las Chivas, pero sí, ya no. Fíjate, tienes ejemplos que son muy curiosos. Marcelo Ebrard va por su 5º partido. Fíjate. Su 5º partido no jugado, sino de membresía. Sí. Empezó en el PRI. Fue miembro de un partido que en su momento trató de organizar Manuel Camacho, que se llamaba, si mal no recuerdo, Partido Centro Democrático, que no pasó la primera prueba y desapareció.
Fue diputado, diputado me parece del Partido Verde, entonces aliado más bien con la derecha. Posteriormente se fue al PRD, con el PRD llegó incluso a jefe de gobierno en la Ciudad de México y actualmente es candidato plurinominal del partido Movimiento Ciudadano, lo que en su momento fue Convergencia. 5 partidos. El que nada más tiene 2 partidos lo podría uno ver como, mira, este siquiera nomás lleva 2. Fíjate que ahí viene la onda de lo que estábamos hablando hace un rato de los plurinominales. Es que se ha desvirtuado la cuestión ideológica. O sea, ¿cómo puede ser primero? Ahí tienes otro ejemplo. Manuel Espino, presidente nacional del PAN en la elección del 2006. Peleado con la izquierda, que lo acusó directamente de uno de los autores del fraude de 2006. Hoy es candidato a diputado plurinominal por Convergencia, se llama Movimiento Ciudadano, pero bueno, por uno de esos partidos que en 2006 sostuvieron la candidatura de López Obrador y acusaron a Espino de haber hecho tratos en lo oscurito para robar la presidencia de la República al legítimo ganador, López Obrador. Ahora es candidato plurinominal bueno, ¿y cómo empatas la cuestión ideológica de este señor con la de Marcelo Ebrard, que se supone que es un hombre de izquierda? O Espino ya se volvió de izquierda, o ya no importa si eres de izquierda o de derecha. El otro es Rafael, ¿cómo se me va el nombre ahorita? Pero que fue el presidente del sindicato de maestros, gente del Bester, Rafael Ochoa, o sea, apellida me parece. También está en Movimiento Ciudadano. O sea, ahí tienes un hombre de izquierda, dice, de Ebrard, otro sindicalista, como Rafael Ochoa, les confirmo, y el otro, Manuel Espino, que viene de la parte dura del panismo, además, o sea, de la parte extrema de la derecha panista, y son los 3 exactamente lo mismo en un partido. Conclusión: se ha pervertido esa representación plurinominal. Ya no representan a los ciudadanos, representan intereses meramente partidistas, y ya no importa quiénes son. Importa que en un momento dado, por la razón que sea, sumen votos. Qué pena, ¿no? Que en eso haya derivado fundamentalmente la reforma política de 1977, muy bien implementada y diseñada por don Jesús Reyes Heroles, que era hombre de ideas, que en su momento se dio cuenta de que había que integrar a sectores de la sociedad cada vez más enfrentados con los oficiales y de gobierno, que consideró que no era suficiente cooptar líderes, que fue lo que hizo Echeverría en su sexenio, sino que era importante que participaran todos en el sistema político mexicano, claro, con todas las ideas. Eso se ha perdido totalmente. O sea, ves las candidaturas plurinominales de chile, de dulce y de manteca en todos los partidos, claro, y no te explicas. Por eso hoy la editorial es plurinominales o payasos, porque ya vimos que puede entrar de todo, ¿no? Desde futbolistas, cantantes, oye, la Grimita, payasos. El payaso ya consiguió sus firmas. Ya ayer entregó sus firmas y sí, todo el show. Va a ser candidato la Grimita. Y yo no sé si la gente disgustada, ahora sí que nomás. Bueno, es que alguna vez las elecciones las ganó un perro, ¿no? En alguna oportunidad el candidato era un perro y la gente votaba por ese perro. No, pues, el candidato Morris. El candidato Morris, por ejemplo. Desde luego no van a ganar. Y además yo no estoy de acuerdo con esas vaciladas. ¿En que gane un candidato, no? Con que gane un candidato, no, porque ahí yo tengo cierta alergia. Ok. No, porque hay que tomar, ¿cómo te diré? Si tú caes en el juego de esto es pura chacota. Encantados los profesionales de la política, ¿qué es lo que son? Los profesionales de la política son una casta aparte, no son una ideología diferente, claro, son una casta. Sí, diferente. Digamos que lo que les duele es perder el poder y el ingreso. Todo lo demás le vale absoluto. Todo lo demás es manejable. Y si tú en la indignación dices, yo en eso no me meto, pues ellos encantados. O sea, oye, lo que sí es que hay que buscar espacios de participación, y los espacios de participación a través de cosas como el candidato Morris, te puedes divertir mucho, puede ser jocoso en su momento, no sirve de absolutamente nada. Sí. Ese es el punto, ¿no? Sí. Aproximadamente, pues ¿qué será? 1 de cada 3
no opina favorablemente de los partidos políticos. Ahí te va. Esta encuesta, bueno, esto ya vamos en lo nacional, ¿verdad? ¿Ya tenemos que ir a la información nacional o me puedo seguir igual? Ah, tenemos deportes pendiente. Ok. Bueno, ustedes me indican, nos vamos corte, regresamos con deportes y de ahí le entramos a la nacional, ¿va? Perfecto, vamos a hacer una pausa, es la media, es la 1:30 p.m, vamos a hacer una pausa y regresamos en Noticias al Aire. Deportes. Al Aire Noticias. Bueno, ya está en la línea telefónica Israel Valero Flores, el hombre de los deportes. Isra, ¿cómo te va? Hola Manuel, hola José Luis, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal Israel? ¿Cómo estás? Oye, por cierto, un abrazo grande, fuerte, con los mejores deseos. Pues muchas gracias José Luis. No llores, Isra. No, sí, llora, emocionate, no te dejes manipular. No, yo sé que una felicitación mía. No lloro, nada más me acuerdo de cuántos años ya llevo. Oye, ya tenemos tu regalo aquí. ¿Ah, sí? Para el ratito que vengas al aire. Órale, ¿lo tienes en un cajón o dónde? No, en bolsas de regalo. Oye, Isra, ¿qué nos cuentas en la información deportiva? Y terminemos con esta batalla de dobles sentidos y vituperios entre tú y yo. Bueno, hoy de entrada les comentamos que juega Lobos WAP. Ajá. Esto será a las 9 de la noche en Culiacán, frente a los Dorados. Un partido que pues prácticamente ya representa la despedida del equipo de Lobos WAP en el torneo de Copa MX. Ya sin posibilidades, ¿no? Salvo a quizá a eliminar o de quitar todas las posibilidades a los Dorados Sinaloa de avanzar a la siguiente ronda. La semana pasada el equipo de Lobos tomó una considerable ventaja, le ganó 4 goles por 1 a los Dorados, y de ahí pues la verdad es que se pudo establecer esa diferencia, ¿no? En otro partido que también complementa esta jornada, dentro del grupo donde está Lobos, Chivas recibe Atlante, las Chivas con la posibilidad de ser el líder de su grupo y avanzar a la siguiente etapa. Chivas al principio del torneo tuvo muchas complicaciones, tuvo derrotas consecutivas que lo hacían ver pues prácticamente fuera del torneo de Copa, pero resulta que precisamente cuando vienen a jugar contra Lobos, de ahí se enrachan y ya llevan 3 victorias consecutivas que lo tienen a un paso de llegar a la siguiente ronda en el torneo de Copa. Que en la Copa el equipo universitario pues ha tenido sus dificultades, como dices, ya sin posibilidades prácticamente de avanzar a la siguiente ronda, pero en el caso del Puebla, que pues ahí se mantiene, ¿no? Con vida. Sí, ellos juegan mañana contra Toluca a las 7 de la noche en el estadio universitario. Ahí las posibilidades son totalmente favorables al Puebla, que necesita de menos el empate para avanzar a la siguiente ronda.
una derrota, tendría que esperar la combinación de resultados y los goles en contra y a favor para que Toluca la arrebate de su posición, pero pues está en las manos del Puebla avanzar a la siguiente etapa en este partido, que será el previo del duelo contra Chivas y también el duelo que tendrá contra Toluca el próximo mes de abril, el 4, cuando los Diablos estén de nueva cuenta aquí en el Universitario para enfrentar a la Franja. Oye, Isra, hoy estaba platicando con gente de algún patrocinador del equipo de la Franja y pues les preguntaba si ellos ya les dijeron cuándo se regresa al Estadio Cuauhtémoc. ¿Se ha comentado algo al respecto? ¿Cuándo se va a utilizar ya el Estadio Cuauhtémoc para que juegue el Puebla? No, será, la información extraoficial es que el equipo regresa hasta el otro torneo. En el presente ya no regresan, porque la obra continúa, digamos que a tiempo normal. De hecho, hoy hubo una visita en el Estadio Cuauhtémoc para los medios, en lo cual se les solicitó como voto del constructor que se pusieran sus respectivos cascos para poder tomar imágenes en el entrenamiento. Los que no, tenían que pasar a la zona mixta, porque pues ya son indicaciones. Eso quiere decir que pues todavía se sigue trabajando en el proyecto del equipo o del estadio, y que posiblemente sea hasta el siguiente campeonato cuando ya se pueda abrir para el Puebla de la Franja. Oye, entiendo que sería el siguiente torneo. Había quien sugería que iba a ser como por ahí del mes de septiembre, incluso no iniciando, octubre, no arrancando. Septiembre-octubre, que es una de las posibilidades. Y había, fíjate, no sabía lo de la revisión esta que hicieron hoy, o el recorrido que hicieron hoy, algunos medios de comunicación. Ojalá nos puedas presentar imágenes más tarde. Te la debo, amigo. ¿Estabas ocupado a esa hora? No, pero no tuve el casco, entonces si no tenías casco no podías pasar. A falta de casco, uno anda comprando cámaras carísimas para que por un casco no grabaste. Pero siempre está el recurso del chacaleo, mi querido. Siempre está el recurso. Hoy se perdona todo. Te decía que más allá de este recorrido, es que había quien hoy por la mañana todavía decía, pues es que no se ve mucho avance en el Estadio Cuauhtémoc. No se ve. De hecho, lo único que se está, o lo que puedes percibir, es que las butacas ya desaparecen. Se le está haciendo como que un nuevo cepillado a las tribunas para colocar las nuevas bancas o las nuevas butacas, pero lo que es la estructura de las gradas laterales, pues están todavía a la espera, ¿no? Digamos que están en el proceso de poner todavía los cimientos. Y pues ya será cuestión de 1 o 2 meses cuando ya veamos cómo poco a poco van levantando las gradas de las cabeceras. Oye, ¿y los dueños de palcos y plateas qué? ¿Dónde los van a dejar? ¿En los que tenían? ¿Los van a mover? ¿Serán indemnizados? Bueno, desde que empezó el torneo se estableció que por el cupo en el Estadio Universitario ellos no tenían cabida. Sí, además, eso ya, este torneo se los transaron, pero yo digo ya que esté terminado el estadio. No, ellos ya regresarán al Estadio Cuauhtémoc, los actuales propietarios les van a, tengo entendido que les van a hacer una propuesta de que paguen una cierta cantidad para que se iguale todos los palcos, tengan la misma presentación y esos gastos corran por su cuenta. Si no es así, tendrán que hacer un convenio con el gobierno del estado, que es el dueño del estadio, para que se pueda hacer esta nueva presentación del estadio. Qué curioso, porque en 1968, 69 fue esto, 70 creo, 70, ¿no? Les dijeron que por 99 años eran prácticamente dueños es un comodato por ese tiempo. No les dijeron, pero a lo mejor dentro de unos 40 van a tener que pagar una lana y dentro de 35 los movemos de su lugar. Eso no les habían dicho, ¿no? No, porque esperaban que el equipo siguiera, que no aumentara la afición, que no llegaran las remodelaciones, estilo Alianza Arena, todo eso no lo pidieron. No, ¿te acuerdas que para el Mundial del 86 hizo una ampliación importante? La ampliación de las rampas. Pero no tocó la estructura primaria del estadio, pues. Exactamente. Sí. Muy bien. Isra, pues un gusto y al rato te vemos por acá y ya te felicitamos como te mereces. Gracias, amigo. Órale. Estamos en contacto, Israel. Felicidades, un abrazo. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias a Isra Valero. Oye, y un poco antes de cerrar la sección deportiva, fíjate, Emilio Maurer ve incongruente la candidatura de Cuauhtémoc Blanco para edil de Cuernavaca. Emilio Maurer, el que fue candidato a edil de Puebla, o sea, presidente municipal de Puebla. Exactamente, él fue candidato a la presidencia municipal de Puebla. El próximo 7 de junio los mexicanos acudirán
a las urnas para elegir a diputados, en algunos otros municipios gobernadores, así como presidentes municipales. Los partidos políticos, hambrientos de votos, han tratado a toda costa de que los electores los elijan. Lo hacen por moda, por sacar provecho, pueden ser todas las anteriores, opina Emilio Maurer, expresidente de la primera división de la Federación Mexicana de Fútbol, allá en los 90, y que también contendió por cargos de elección popular. En el 2006 fue candidato a diputado por el PRD en el Distrito 9 de la ciudad de Puebla. Así es, estuve de candidato para presidente municipal en Puebla, gané, pero me hicieron... Se le hicieron de jamón, de lado. Emilio. Ajá. Emilio ganó, ¿por qué no le creen? Una anécdota de su candidatura del 2006 en el Distrito 9, de las muchísimas anécdotas que tiene Emilio Maurer. En algún momento era candidato de la coalición PRD-PT Convergencia. Ajá. En esa elección, y en algún momento algún hombre de izquierda descontento con su candidatura le dijo: es que usted ni sabe dónde empieza y dónde termina el Distrito 9. Dice: pero eso es muy fácil, voy siguiendo los carteles de Rafael Cañedo, que era candidato del PANAL. Ajá. Y que había tapizado el distrito, entonces era muy fácil la referencia. Sí. Donde acaban los carteles de Cañedo, ahí acaba el 9. Sí. Y era una manera de ubicarse. Le preguntan a Cuauhtémoc, a Emilio Maurer, qué opina de Cuauhtémoc Blanco. Dice: no, imagínense lo de Cuauhtémoc, que es de locos. Maurer no entiende por qué alguien pensaría en Cuauhtémoc para un cargo así. No tiene experiencia en administración ni en política, va a dirigir una ciudad, sería una hecatombe, no va a ganar. ¿Quién votará por él? ¿Lo están utilizando? Le pregunta el reportero del Universal, donde publican esta nota. Claro, lo quieren para atraer votos. Otros personajes futboleros involucrados en la política son Ruiz Esparza, el Chelis, bueno, que se une al equipo de trabajo de Nueva Alianza, entre otros, pero establece que Cuauhtémoc, pues no, sería una hecatombe que Cuauhtémoc fuera el alcalde. Por aquí las cosas que hay que considerar, según Emilio Maurer, es porque no tiene experiencia en administración ni en política, las cuales sí tenía Emilio cuando fue candidato. Pues es que, a ver, no tendrá experiencia política partidista. Partidista, exactamente. Y en asuntos electorales, pero desde luego política se hace en todas partes, ¿no? Y ahora, un poco de administración, pues supongo que sí, con el negocio de la familia. Lo ves jugar hoy y a Cuauhtémoc, y si se administra todo el partido, está parado 25 minutos, corre 2, eso es administrarse. Sí. O sea, algún sentido de la administración sí tiene Cuauhtémoc, ¿no? Sí, claro. Oye, por cierto, hoy estaba escuchando en Así las Cosas por la Mañana, que decían de un ejercicio que van a hacer entre escritores, reporteros, periodistas, un poco para pues tener claridad de la gente que está postulándose para un cargo de elección popular, tener la claridad de quiénes son, de dónde vienen y qué ha habido al respecto, y esto lo hacen en una agrupación que se llama Ojos de Perro. Pues digo, es un ejercicio interesante, creo que bastante inútil, porque sí. Pero que de alguna manera le resulta, a partir, hombre, de esto, ¿no? De que 3 años después dicen: ah, claro, si desde que llegó estaba ligado con el... No, bueno, sepamos desde antes que la gente se puede informar, enterar y a partir de eso tomar sus decisiones, y nadie se diga sorprendido después. Sí, lo que pasa es que ahí estás asumiendo que la gente se entera, se informa, reflexiona y luego emite su voto, cosa que no sucede en general, sino que emite su voto por otras condiciones, el famoso voto corporativo, y que sucede en todos los partidos, ¿eh? Yo aclaro, yo no defiendo a ningún partido, no veo diferencia entre los partidos políticos, veo ciertas cuestiones de forma, de repente, de modos, pero diferencia así sustancial de un partido, este es diferente a los otros, no, todos pertenecen al mismo sistema, todos se mueven de manera parecida, en todos hay políticos profesionales que de eso viven, de esta especie de casta política que tenemos en México, no hago diferencia entre ninguno de los partidos, pero sus estrategias para captar votos sí pueden ser diferentes. Pero ningún partido tiene una estrategia así definitivamente reflexiva. A ver, ciudadano, mira, piensa. No, es si salgo en el cine o si salgo, si es famoso, cuelgo si está en el guapo, poste, sí. Es guapo, es famoso, lo apoya, sale mucho en la tele o habla mucho en el radio. Ese tipo de cosas que no tienen que ver, pues, con una actitud política, no, realmente, ¿no? Sí, la verdad es que no se consideran ciertas cosas. Y entonces te digo, si tú consideras que la gente va a pensar para
emitir su voto, creo que habría que empezar habría que empezar desde el principio, por la educación básica del pueblo mexicano y por la educación cívica del pueblo mexicano, que se ha perdido mucho. O sea, yo todavía tuve clases de civismo, por ejemplo, en mi primaria, y creo que ahora ya no es una materia que se tome en cuenta. Insisto en que cada vez se educa menos y se entrena más a la gente para insertarla en un sistema económico que tiene desde luego una administración política, pero que responde al sistema económico, no al bienestar de la gente, pues, ¿no? Como prioridad. Entonces, no hay, o sea, está bien que se hagan ejercicios, que digan, bueno, quién es, qué prometió. El problema en la política es un poco el problema de todo el país, Manuel. ¿Qué importa qué prometió y que después no cumplió? Pruebas hay miles. Tú te vas a la campaña, oyes los discursos y dices, oye, eso que hiciste no lo propusiste en campaña nunca, y eso que no hiciste sí propusiste hacerlo, lo dejaste incumplido, y lo que estás haciendo es totalmente diferente a lo que dijiste en campaña. Vamos a suponer que se haga un ejercicio así, que no es tan complicado. El problema es que el señor que no te cumplió te va a decir, sí, efectivamente se me olvidó, se me pasó, no pude, no me dejaron, es que ya ves cómo son los políticos, yo quise, pero pues no me dejaron, robé poquito, es exactamente el argumento, pues, de fondo, ¿no? Y no le puedes hacer nada. O sea, no hay sanción, no hay ni siquiera sanción social, pues, ese es el problema. En otros tiempos, cuando López Portillo tuvo tantos broncos cuando se fue, hay una anécdota cierta en el restaurante Prendes en México, si mal no recuerdo, que llegó a comer con su esposa entonces, con Sasha Montenegro, y la gente le empezó a ladrar eso, y el señor tuvo que irse de su restaurante donde iba a comer porque le empezó a ladrar la gente que ahí se encontraba, que desde luego lo han de haber querido poco, en lugar donde iba era más bien de gente a la que se había enfrentado. Pero el punto es, eso si quieres sanción social, ¿no? Sí, claro. Que te ladren y saquen de un lugar, hasta eso se ha perdido. Entonces, en la impunidad, ¿de qué sirven los ejercicios que te exhiban si después de exhibido no pagas de ninguna manera? Y pasa en general, ¿no? Digo, ha habido políticos exhibidos a nivel nacional y que no les quitarás nunca el apodo, que tampoco pasa nada. Pues es que no pasa nada porque no hay cómo hacer para que pase. Claro. Ese es el punto, ¿no? Bueno, pues vámonos a lo que sigue. Nacional. Al aire noticias. Les decíamos hace un momento que pues hay una encuesta nacional que hace, la gran encuesta electoral, punto de arranque rumbo al 7 de junio, que hace Consulta Mitofsky, y que arroja cosas interesantes. A pesar de ya haber finalizado el periodo de precampaña, aún es pequeño, 27%, el grupo de ciudadanos que saben que en junio serán los próximos comicios electorales. ¿Cuándo serán las próximas elecciones? El 32.9% dice que en 2015. No más, así en el año, pues, 2015, que es la mayoría. Que sabe que son en junio de 2015 es el 26.8%. Ellos saben que es en junio de 2015. No saben o calculan que es en otra fecha, es el 27, no sabe, el 27.5%. Y en otra fecha el 12.8%. Pero aquí vienen cosas interesantes. No hay partido político que se salve de la mala imagen. No todos tienen más opiniones negativas que positivas, incluso los nuevos partidos. Ahí te va. El partido con más opinión negativa es el PRI. El partido con más opinión positiva es el PAN. Cosa que, por cierto, sucede frecuentemente. El partido en el poder tiene siempre una opinión negativa importante. Bueno, el PT y después el Verde Ecologista de México son los que peor saldo de opinión logran. A los que peor les va en el saldo final, digamos, son ellos que viene la buena, la mayor cantidad de buenas las tiene el PAN, la mayor cantidad de votos negativos los tiene el PRI, pero ya en el saldo final, al que peor le va es al PT y después al Verde Ecologista de México. Los partidos que en general tienen el mayor rechazo a votar por ellos son los tres llamados grandes. Ahí les va. El primero que la gente rechaza y dice yo no votaría por ellos es el PRI con 44.3%. Le sigue el PAN con 36.5%. Después está el PRD con 35.9%.
Y aparece Nueva Alianza con el 27%, el Movimiento Ciudadano con 24%, el Verde Ecologista con 27%, es decir, la mayoría de la gente no... El Partido Humanista, ya aparece el Humanista y el Encuentro Social. El Humanista sí, 28.6%. Morena, en su primera aparición, es el cuarto más rechazado. El partido que genera menor rechazo es Movimiento Ciudadano con 25%. Es el que genera menor. Sí, y que tiene una lógica. Todos esos resultados tienen una lógica relativamente sencilla de explicar, que hablaremos por ahí mañana un poco precisamente de estas encuestas, pero a lo que vamos a ir mañana es a un tema que está de moda, que quiere decir que está sobre la mesa, diría mi estimada Carmen Aristegui, y que hay que tomar una decisión de algún modo ciudadana, votar o no votar. Para eso sirven estas encuestas también, ¿no? Claro. Porque tú me dices, ¿por qué si el PRI tiene un voto de rechazo muy grande gana? ¿Se roba los votos? No exactamente, no es así de sencillo. Es que la gente que te contesta una encuesta, yo jamás votaría por el PRI, tampoco vota por ningún otro, no se para a votar por nadie, no se va a la urna y dice esto o aquello, prefiero a este partido o al otro. Entonces hay una lógica tanto en el resultado de la encuesta como en el resultado electoral, ¿no? Hay desde luego una relación, pero no es una relación directísima que la encuesta mejor hecha te dé verdaderamente el resultado, o sea, te dé un resultado más o menos comprobable, pues que pueda suceder, ¿no? Pero es un ejercicio interesante. Bueno, preferencia efectiva, dice, cuando apenas terminaron las precampañas y los partidos aún no finalizan el proceso de selección de candidatos, los casi 2,000 puestos que se votarán en julio, el PRI y el PAN se disputan el primer lugar con ventaja del primero por apenas 5 puntos, en tercer lugar el PRD con 16% y peleando el cuarto lugar Morena con 9%, el Verde Ecologista con 8%, los demás partidos están en peligro de desaparición, sobre todo los dos nuevos, que es el Humanista y el PES, ¿no? Que tienen el 1%. Prácticamente el PANAL tiene el 2%. Hoy tienes que tener más del 3% de la votación nacional a diputados. Y que ahí estaríamos hablando que el PANAL con el 2%, Humanista y PES son los que la estarían sufriendo más, ¿no? El 3% sí lo tiene Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, ¿no? Fundamentalmente por ahí va la historia. Y por ahí va también la designación de candidatos. ¿Qué me importa cómo piensen o qué quieren hacer? Me importa que me traigan votos y sobreviva mi partido. Así es. Pero bueno, pues por ahí va más o menos esta encuesta que presenta Mitofsky y que también les compartimos esta tarde aquí en Al Aire Noticias, porque pues sí hay cosas que llaman la atención, ¿no? Algunas que tal vez ya las sabemos porque tradicionalmente ha sido así, y otras que pues te invitan a la reflexión y a pensar. Finalmente son 10 partidos políticos. 10 partidos políticos, sí, que se va a diluir mucho el voto. Hay algunos que francamente no sabes ni quiénes son, ni a quién representan. Pero bueno, esa es la información nacional. También un dato de información nacional, Manuel, que se relaciona un poco con el resultado de las encuestas en general. La falta, lo que declaraba al Financial Times el presidente Peña Nieto, ¿no? La falta de credibilidad y de confianza, que eso es importante. Y razones muy concretas que son difíciles para el gobierno de México. Amnistía Internacional pide al gobierno de México colaborar con la Comisión Internacional de los Derechos Humanos en el caso Iguala. Amnistía Internacional es lo que se llama una organización no gubernamental. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo al que pertenece México, que tiene cierto tipo, dependiendo de cómo le plantees, de decisiones que son vinculatorias, o sea, obligatorias para los gobiernos. Pero bueno, además de Amnistía Internacional, otras 5 organizaciones de derechos humanos exhortaron al gobierno mexicano a apoyar a los integrantes del grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que revisa el caso. Esto dice una nota, por cierto, del Universal, y ahí te das cuenta que hay ciertos hechos que desde luego sí influyen mucho en la opinión pública, por mucho que los quieras disfrazar y tapar, y que además en este caso concreto han trascendido en las fronteras. Y eso es importante. Por ejemplo, una manera en que yo veo estas cosas, ¿de qué se enteran los migrantes en Estados Unidos? Hay 8 millones de mexicanos, a algunos les ha ido muy bien, como a González Iñárritu y al Chivo Lubeski, ¿no?
A otros no les ha ido tan bien y andan por ahí lavando platos en algún restaurante. Les ha ido mejor que en sus pueblos, ganan mejor que en sus pueblos, no se han desarraigado de sus pueblos y son una fuerza importante en las decisiones políticas. Hablan con los del pueblo, que dependen de sus ingresos y de las remesas, y les dicen, votas por este o votas por aquel. Esa gente, ¿cómo se entera de las cosas? Hay de algunas cosas que se entera por los grandes medios también nacionales que tienen sus, digamos que sus sucursales en Estados Unidos, pero hay otras que cuando se vuelven escándalo mundial, como el caso de Iguala, como el caso de Ayotzinapa, también influyen ellos. Porque aunque por un lado estén viendo en la televisión alguna cosa determinada, en la calle están oyendo otra. En la calle están oyendo que México tiene graves problemas de seguridad y además están oyendo de su familia que en el pueblo mataron a fulano y a perengano, ¿no? Y esa gente influye también, o sea, la trascendencia internacional tiene su reflejo en la decisión interna electoral. ¿Qué es lo malo? Que mucha gente se desencanta del sistema político y la decisión que toma es no participar. Y entonces, ya decía por ahí algún clásico que la política es algo muy importante para dejarla en manos de los políticos. La dejamos en manos de los políticos, ellos encantados. ¿Que no vas a participar, que no vas a votar? Perfecto. Porque hay otra gente que sí va a votar, que sí va a participar, porque la tengo agarrada de diferentes maneras. En fin, o de diferentes lugares. ¿No? Así es. No, en todo caso. Ubicaciones. Hay quien dice, sí, te tengo agarrado, bueno, ya cada quien. Del pescuezo. Ahí así sabrá. Así es la cosa. O de los nuevos ejercicios del periodismo actual, ¿no? Entre así otras pasa. cosas. Twitter.com/, estamos al aire. Facebook.com/, estamos al aire. Las vías de contacto con este espacio. En el mensaje de texto es el 2221-616284, 2221-616284, son las vías de contacto con al aire noticias, para que también estén con nosotros y que bueno, pues hagamos juntos este espacio. Ahorita que decías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las familias de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos confían en que los integrantes de la comisión lleguen a la verdad sobre los hechos violentos ocurridos en Iguala la noche del 26 de septiembre, dijo Melitón Ortega, padre de los jóvenes, que trabajen de manera transparente. Tenemos la confianza y la esperanza que con ellos sepamos cuál fue el paradero de nuestros hijos. Confiamos en que ellos nos van a ayudar y trabajen a favor de nosotros, dijo en entrevista a Grupo Imagen. Los 5 integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben tener acceso a la investigación para saber cuáles son los errores y aciertos que se han tenido. Melitón Ortega insistió en que tienen confianza en que esta comisión les dé una respuesta sobre lo sucedido. No queremos que quede ninguna duda de lo que pasó esa noche con los normalistas. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, dijo sobre la reunión con los expertos que fue un encuentro de primer acercamiento y que hay mucha expectativa. Y ellos dicen, según esta nota de Milenio, que con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay esperanza de saber de normalistas, dicen los padres, y que bueno, el padre de uno de los desaparecidos dijo que tienen confianza en la comisión y que puedan entregar buenos y positivos resultados al respecto. ¿Sale? Pues ahí está la información nacional. Nos vamos a una pausa. Sí, hacemos una pausa y regresamos. Es Al Aire Noticias en estamosalaire.com. Pónganse en contacto con nosotros.
Oye, qué cantidad de historias hay. Un 3 de marzo, muchas cosas han sucedido, han acontecido y pues recordamos algunas de ellas aquí en Al Aire Noticias, porque, por ejemplo, un día como hoy de 1935 en México se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera universidad privada de este país, y que entre otras cosas, pues es el nombre que lleva también el estadio donde juegan los tecolotes, los tecos de la Autónoma de Guadalajara. El estadio 3 de marzo. El estadio 3 de marzo. En Zapopan, ¿sí? Claro, en Zapopan. Sé que juegan en el Jalisco este año. No, los tecos están en el circuito de ascenso y siempre, toda la vida han jugado en el estadio 3 de marzo. Fíjate. Ahí es donde juega. También un día como hoy en Alemania, el doctor Albert Hoffa, que es... no el doctor, estoy mal. Un día como hoy se conocen los primeros éxitos en el tratamiento de la sífilis con el Salvarsan, medicamento desarrollado no por el doctor Hoffa, sino por el serólogo Paul Ehrlich y su colaborador japonés Sahashiro Hata. Ese era muy bueno. Era muy bueno. Fíjate ese le ayudaba horrores. Muy importante, es un éxito muy importante. Sí. Era el flagelo, era como el SIDA del siglo XIX, y bueno, y de muchos siglos anteriores. Que lo estábamos platicando con Pilar Montes de Oca, ¿no? Era el SIDA de la época. El SIDA de la época, sí. Y esto del Salvarsan fue el primer tratamiento, digamos que más o menos exitoso para el tratamiento de la sífilis, que además, como muchas enfermedades, no es tan sencillo, o sea, tenía terribles consecuencias y además era una enfermedad hereditaria. O sea, un niño nacía de un padre de madres sifilíticos, heredaban la enfermedad, que era terrible, ¿no? Entonces, de repente uno se va con las efemérides de un señor que ganó una batalla y en la batalla pasaron algo, pero un señor que descubrió el Salvarsan es un señor que tiene muchos méritos y que le hizo un enorme bien a la humanidad. Sí, cómo no. También un día como hoy de 1996, el Partido Popular, encabezado por José María Aznar, gana por un estrecho margen las elecciones generales en 1996. ¿Sabes quiénes son de los que nacieron un 3 de marzo? En 1847, doctor, debes tener detalles al respecto. Alexander Graham Bell. Déjame hacer memoria. Ajá. De 1847. Alexander Graham Bell, inventor físico británico. Que patentó el teléfono y dicen que no lo inventó, nada más lo patentó. Así es. Es lo que dicen de Alexander Graham Bell. Que hay mucho que agradecerle, ¿no? ¿Del teléfono? Digo, que lo haya patentado, pues. Bueno, sí, y desarrollado, además lo hizo comercialmente viable, eso también es cierto. Porque digo, tú te acordarás cuando en las series de televisión era prácticamente un sueño que sacaras tu teléfono de un zapato o que hablaras con el reloj. El Superagente 86, ¿te acuerdas que hablaba por su zapato? Sí, el zapatófono. Y el 007 tenía un reloj para comunicarse. Así es. Que hoy serían... son las antiguallas, vaya. Sí, ya no habría forma de sorprenderse al respecto. De las grandes historias también de un 3 de marzo, he de comentarles que este me parece sumamente destacado y quiero que le pongamos todos atención, porque se trata de Nan Huaychin, maestro espiritual chino, que nació un día como hoy de 1918. Nan Huaychin, sí, que ha inspirado a tanta gente, ¿no? Así es. O sea, que ha transformado también. Ha transformado vidas enteras. Efectivamente. Ha sido todo un tema, ¿no? Para mucha gente. Oye, ¿podemos poner algo de Marco Antonio Muñiz? Algo de Marco Antonio Muñiz, porque este cantante y compositor mexicano nació un día como hoy de 1933. Y que si algo le llamaba la atención de él, pues era la manera de interpretar las canciones, ¿no? Tenía una voz... poco común, pues, con un tono de voz, un color de voz muy especial. Tenía dos cosas que me llaman mucha atención. Una que le pasaba también a Pedro Vargas, era tartamudísimo cuando hablaba, pero no cuando cantaba. Así es. Las personas le decían, oye, mejor cántame porque no te entiendo, ¿no? A Marco Antonio Muñiz, una voz muy especial. Y bueno. ¿No tienes ninguna anécdota con... ¿De don Marco Antonio? ¿De Marco Antonio? No, bueno, pues la anécdota
de su vida, digo, contar por él, es que él trabajó en un burdel muy famoso, de la Bandera en México, que era la casa de citas, se llamaba entonces, el burdel, que sería el nombre adecuado. ¿Y qué tal estaba tú? No sé, si no me acuerdo, la verdad era yo chico, pero ahí trabajó y era el cantante, y creo, no me acuerdo si tocaba la guitarra o el piano, pero trabajó un tiempo ahí, y de eso vivía, o sea, de trabajar en ese tipo de lugares, Marco Antonio Muñiz, que al fin y al cabo es un bohemio, y que por cierto ahí anda todavía en un estado todavía. de salud aceptable, ya no canta porque pues la voz se va acabando, ya anda por ahí su hijo que ha tenido mucho éxito, El Coque, y ya anda por ahí un nieto también cantando, o sea, son las familias estas tradicionales. Oye, ¿te acuerdas de Zico? De Zico, el jugador Zico, el jugador brasileño, nació un día como hoy de 1953. De este jugador se puede decir que su gran Copa del Mundo fue la del 82, la de España 82. Fíjate, es curioso, Zico fue un grande de entre los grandes en el fútbol y nunca fue campeón mundial. No le tocó, siendo que fue el alma del mejor equipo que ha presentado Brasil en la historia después del de México 70, porque en esa mundial de España el equipo de Brasil era un equipazo. Sí. Y carecían de centro delantero. Y carecieron de suerte también. Sí. Misma que le sobró y acompañó a Italia. No me puedo acordar cómo se llamaba el defensa italiano que secó a Zico, a Maradona. Claudio Gentile. Con ese no contaban con marcar a Rossi, pero no contaban con que había que desmarcarse de Gentile. Sí. Y bueno, Brasil tuvo, yo creo, un exceso de confianza en algún momento. Sí. Y también parecía que había problemas internos. Pero Zico, no sé si después de pelea ha sido el mejor brasileño. ¿Quién sabe por qué? No sé. Hay otros de otras épocas, Garrincha, por ejemplo. Pero un tiempo nos jugaron una broma muy gacha aquí en Puebla, porque llegó un Zico que decían que era primo de este. Entonces, ya llegó un Zico. No, era malo, ¿no? Era Milton Antunes. Zico. Y este Zico es Arturo Antunes, ¿no? Ajá. Zico, el brasileño, 1953, Arturo Antunes Coimbra, más conocido por Zico, nació en Río de Janeiro el 3 de marzo de 1953, futbolista, entrenador también, el llamado el Pelé Blanco. Sigue siendo entrenador, creo, ¿no? Andaba en eso andaba, alguna parte ahí que donde pagan. Pero era un buen jugador. Y de México 86 se recuerda aquellos cuartos de final cuando juegan Francia y Brasil en el Estadio Jalisco. Que el partido va empatado a un gol y ya pues digamos en los momentos finales del encuentro entra Zico, que ya no era el grande del 82, ya venía venía menos que estaba en la banca. Sí. Y él entra, tiene un minuto en el terreno de juego, provoca un penal, va a cobrar el penal y lo falla. Y con eso llegan a la tanda de penales, donde ya Francia finalmente los elimina, pero ese fallo, ese error de Zico en la ejecución del tiro penal, que era pues, como impensable que lo errara. Tuvo mala suerte Zico en la selección de Brasil, te digo que no fue campeón mundial nunca. Otro dato interesante, un día como hoy, en 1929, estalla en México la revolución escobarista contra el presidente Emilio Portes Gil. Fue la última gran rebelión de los militares mexicanos que venían de la revolución, encabezado por José Gonzalo Escobar. Hay otra vez, al que le guste la historia, al que le guste la literatura, una novela de Jorge Ibargüengoitia que se llama Los Relámpagos de Agosto, que se refiere, obviamente como novela, no es historia, a este episodio nacional. Se los recomiendo mucho, ganó el premio Casa de las Américas allá como por el 65 la novela. Pero bueno, es interesante la revolución escobarista porque fue el último gran alzamiento militar que hubo en México, pronunciamiento militar con éxito. Hubo los sedillistas, después hubo otros, pero este fue el último de muchos generales que le sirvió precisamente a Calles, el jefe máximo, para deshacerse de todos los militares que se sentían con derecho y que aspiraban al poder máximo. Se da a raíz del asesinato del general Obregón. Los obregonistas que habían perdido a su protector, incluso acusaban al presidente Calles de haber tenido que ver en el asesinato de Obregón, se levantan contra Calles fundamentalmente, que de algún modo les había dicho: muchachos, se acabaron los balazos, nos vamos a las instituciones. Derrotan a esta revolución, se van a las instituciones, se forma el Partido Nacional Revolucionario con su sector militar para que los descontentos tuvieran donde establecerse, los militares descontentos, pero descabeza a los líderes militares que quedaban de la post-revolución
empieza un día como hoy esta revolución escobarista contra el gobierno federal que encabezaba de manera interina por la muerte de Álvaro Obregón, don Emilio Portes Gil, apodado El Manchado. El Manchado. Tenía una mancha de pólvora en la cara, o sea, le había estallado algo en algún momento, y así le decían, ya sabes, sus cuates algunos y sus enemigos también, a don Emilio Portes Gil. Fue presidente interino tamaulipeco de la República y vivió muchísimos años después. Fue el expresidente, creo, que más vivió después de haber sido presidente interino en México, porque además era un hombre joven en la época. Y fue presidente de México porque al asesinato de Obregón se buscó una personalidad más o menos neutral. No podían designar presidente a un obregonista decidido ni a un callista absoluto. Entonces don Emilio Portes Gil entró en la coyuntura histórica. ¿Cómo pasa? Dicen que a veces no es importante ser invitado, sino es importante llegar a tiempo, ¿no? Y este señor tuvo esa oportunidad. Ahí estaba un hombre que no despertaba ni mucho entusiasmo ni muchos odios, y así llegó a la presidencia de la República. Organizó la siguiente elección que ganó Pascual Ortiz Rubio después, pero mientras echó la revolución escobarista y descabezó en su gobierno, en realidad, el que había un dicho famoso, el que mandaba era Calles, ¿no? Aquí vive el presidente, decía el dicho, el que manda vive enfrente. Que vivía enfrente era don Plutarco Elías Calles. Okay. Bueno, pues ahí están un poco de historia del hombre que la ha vivido y de mi memoria fotográfica. Internacional. Al aire noticias. Manuel, amigos, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, está en Estados Unidos. No va a tener una reunión con Obama, con el que no se entiende mucho, con el presidente Obama, pero estuvo en el Congreso y dio un discurso por ahí muy duro. Sabemos que de algún modo Israel es como el policía de Occidente en el Medio Oriente. Sabemos que Netanyahu es un hombre despiadado, capaz de cualquier cosa, justificándose siempre en el derecho de su pueblo, y respetando o defendiendo el derecho de su pueblo es capaz de atropellar el derecho de cualquiera. Estuvo en el Congreso en Estados Unidos con un discurso, básicamente su preocupación más grande es que Irán, el país de los ayatolas, el país de un gobierno islámico, se haga de una bomba atómica, y desde luego Estados Unidos tampoco le interesa que Irán tenga armamento atómico, y está en tratos con el gobierno de Irán para evitar que Irán se arme. Netanyahu dice que no está haciendo Estados Unidos lo suficiente, dice que el régimen de Irán representa una grave amenaza, no solo para Israel, sino para la paz de todo el mundo. Todos debemos mantenernos unidos para detener la marcha de Irán hacia la conquista, la subyugación y el terror, dice sin morderse la lengua don Benjamín Netanyahu. Se dice por ahí, se dice mucho, ellos no lo aceptan, que Israel tiene armamento nuclear, ¿no? Y sus vecinos islámicos pues tienen un fundado temor a que eso sea cierto, porque además consideran que los gobiernos de este tipo, el de Netanyahu, son muy capaces de destruir con armamento atómico a cualquiera si por ahí lo consideran conveniente. Entonces Obama lo que dice es, bueno, Estados Unidos está en tratos con Irán para evitar que tenga armamento nuclear, pero al mismo tiempo acepta la necesidad de que tenga, por ejemplo, energía nuclear, que Irán dice, ok, yo tengo derecho a tener un reactor nuclear para producir electricidad, ¿por qué no? ¿Y por qué Israel sí? ¿Y por qué otros países sí? Entonces, Estados Unidos, que sabe que esa región del mundo es un polvorín, está en tratos con Irán, que no son sus amigos. Recordemos aquellos rehenes de Estados Unidos en el tiempo del cambio de gobierno de Jimmy Carter a Ronald Reagan. Carter, por este asunto de los ayatoles en Irán, la antigua Persia, perdió su reelección, y por ese asunto se la ganó Ronald Reagan, que era un hombre belicoso, y metía miedo, y luego decía, aquí nos van a destruir, pero aquí estoy yo, un tipo, una especie de John Wayne en las películas, ¿no?, para defenderlos, y ganó, y fue un presidente muy popular, siendo un hombre muy poco preparado realmente.
Pero bueno, el asunto está en que un discurso duro de Netanyahu es un tema de interés mundial, sin ninguna duda, y es una preocupación el armamento nuclear en estos países, en Irán desde luego, pero también en Israel, ¿no? O sea, es desde luego muy poco recomendable que cualquiera de esos dos países tenga abiertamente armamento nuclear, y por otro lado tienen el mismo derecho a la defensa de su territorio y de sus ciudadanos, y en todo caso también el mismo derecho a solucionar sus problemas, por ejemplo de energía, ¿no? En fin, y no se va a ver con Obama. Ok, bueno, pues eso es algo de la información internacional. Y Francia está reportando que ya van por ahí de 60 drones, que son los que han estado sobrevolando el lugar. De acuerdo con el ministro francés del Interior, desde el pasado 5 de octubre se han detectado 60 sobrevuelos en áreas como centrales nucleares, zonas urbanas como París. El ministro francés informó que desde el pasado 5 de octubre pues se ha visto esto, ¿no? No dio detalles sobre las investigaciones de estos vuelos. Respondía a la sesión de control del gobierno de la Asamblea Nacional a una pregunta sobre los drones al calor de las constataciones sobre cerca de una docena de estos pequeños aviones teledirigidos a la capital francesa en la última semana. El último visto anoche en las proximidades de la Plaza de la República por un gendarme que vigilaba la redacción del diario Liberación, que da acogida al seminario Charlie Hebdo, desde que sufriera el atentado a comienzos de enero, donde murieron 12 personas. El ministro dijo que para hacer frente a esos hechos se han tomado 3 tipos de medidas. Las primeras preventivas, como informar a los compradores de drones de las limitaciones que tienen y que, si las incumplen, se exponen a penas endurecidas que pueden llegar a 1 año de prisión y 75,000 euros de multa. También se pronunció a favor de nuevas disposiciones de carácter jurídico y, por último, se refirió a otro tipo de medidas como la introducción de chips que hagan detectables los drones o dispositivos de anulación de la señal que permitan impedirles un vuelo en zonas prohibidas. Pero dice que son alrededor de 60 los que ya se han detectado, que están sobrevolando zonas muy específicas de Francia, y que bueno, por supuesto que esto ha llamado la atención, pues después de los atentados y lo que se ha dado pues con estos grupos, ¿no? Que sí, claro, que son, al fin y al cabo, son recursos tecnológicos de fácil acceso. Sí. Aquí puedes alquilar drones para tus eventos y para muchas cosas. Hay compañías especializadas, ya ni es tan caro, pues, quiero decir. Y bueno, un dron puede llevar desde una cámara filmando lo que ve abajo hasta algún tipo de arma. O sea, no va a llevar una bomba atómica, desde luego, pero sí puede llevar cosas muy peligrosas, sin duda, ¿no? Y sí, ya tiene ratito que andan los drones sobrevolando París. Otra información internacional importante, Manuel, por fin los republicanos cedieron en algunas cosas referentes a la reforma migratoria que afecta a tantos mexicanos en Estados Unidos. Es una importante victoria, dicen, para el presidente Barack Obama. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, ha cedido y respaldará un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta el final del año presupuestario sin restricciones de inmigración. El presidente de la Cámara, Joe Boehner, republicano de Ohio, presentó el martes por la mañana las opciones cada vez menos escasas que tenía a la mano su profundamente dividido concilio republicano, después que el Senado dejó poco margen de maniobra a la Cámara Baja. Boehner señaló que el asunto de la inmigración queda ahora en manos de los tribunales. Estoy muy molesto y frustrado como ustedes ante la ilegalidad y la inconstitucionalidad de las medidas del presidente, dijo Boehner al grupo republicano, según asistentes. Creo que su decisión, tomando en cuenta quiénes somos, es la apropiada para este grupo y la apropiada para el país. Ya sabes que Obama quiere, de algún modo, algo muy sencillo, por cierto, si lo ves objetivamente y desapasionadamente, quiere darle forma legal a la realidad. Eso es lo que quiere Obama con su plan migratorio. Tiene muchos inmigrantes ilegales, que al mismo tiempo son necesarios para la economía de Estados Unidos. Lo único que dice, bueno, ante esta realidad tenemos que tomar medidas para darle lugar en el aparato legal a estos trabajadores de un modo o de otro, ¿no? Y los republicanos asumen una actitud de alguna manera irracional que se basa en le están quitando el trabajo a nuestros paisanos, y no es cierto. O sea,
el trabajo que hacen los inmigrantes mexicanos en gran mayoría, pero no solo, es trabajo que los norteamericanos no hacen porque no quieren hacer, porque ya no les gusta, ¿no? ¿Te acuerdas que en una de sus mil estupideces, unas más graves que otras, Vicente Fox mismo se atrevió a decir, es que los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer, ¿no? Comentario estúpido, racista, fuera de lugar, desde luego indignante, por donde nos pone. Vayan a creer que todos los mexicanos somos igual de ignorantes que este señor, pero bueno, el caso es que no dejaba de tener razón. O sea, hay trabajos que hacen los mexicanos que no quiere hacer ningún norteamericano de ningún color, bajo ningún motivo y por ningún salario. Obama quiere, estoy sintetizando mucho, darle un cajón legal a los inmigrantes que hoy no lo tienen. Pues sí, así las cosas. Oye, hay un audio que está publicando el Universal en este momento, que es la voz de César Camacho, presidente nacional del PRI, sobre la postulación del partido de la actriz Carmen Salinas a un cargo de elección plurinominal. Dice Camacho que Carmen Salinas tiene herencia genética priista. Mira, todos los mexicanos tenemos herencia, si no genética, tenemos una herencia política priista, ¿no? Sí. Hay quien hablaba, no sé quién, Calderón o alguien, del pequeño priista que todos llevamos dentro, lo cual tiene una lógica, ¿no? O sea, vivimos en un sistema de partido hegemónico mucho tiempo. Sucederá en Cuba se irán a morir los comandantes que quedan, Fidel y Raúl, pero la gente que tiene 50 y tantos años en ese sistema no va a cambiar de un día para otro. O sea, como tampoco van a cambiar los cubanos que viven en Miami, van a regresar a Cuba y va a ser como cuando se fueron sus abuelos. Claro que no. Herencias genéticas. Esa es una cosa que no deja de ser cierta en México. Hay otras cosas que no son ciertas, Manuel. Yo a don César Camacho le recomendaría mucho que releyera las memorias de Gonzalo N. Santos, librote como de 1000 páginas o más, que publicó su hijo Gastón Santos, ¿no? Que entre otras cosas fue rejoneador. Don Gonzalo N. Santos publica estas memorias un poco como venganza contra el sistema político mexicano, que en tiempos de José López Portillo lo despojó de sus latifundios en San Luis Potosí, de su cacicazgo, lo que le quedaba en San Luis Potosí, y un poco como en venganza, y un poco porque yo creo que cuando uno se va a morir no es mala idea que empieces a escribir lo que te pasó, que lo publiquen cuando te mueras para que ya no te metes en broncas, ¿no? Eso hizo Gonzalo Santos, y ahí menciona la anécdota que contaba yo ayer, Manuel, entre otras muchas. El señor que se hizo en los balazos, que confiesa incluso crímenes terribles, Gonzalo N. Santos, y que niega a otros que le adjudicaron con un argumento que es contundente, porque si acepto a los que sí maté, voy a tener que aceptar que maté a quien no maté. O sea, si no estoy ocultando nada. Pero bueno, esa es otra historia. La historia es la anécdota de Cantinflas. Creo que estaban en una reunión con Maximino Ávila Camacho, eran tiempos donde ya se acercaba la sucesión presidencial de Manuel Ávila Camacho, tiempos por cierto donde se sitúa aquella famosa novela de nuestra distinguidísima paisana Ángeles Mastretta, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Arráncame la vida. Arráncame la vida, exactamente. En ese tiempo se sitúa. Pero bueno, en esa reunión, Cantinflas, lambisconeando a Maximino, todo lo que decía, no, sí, yo creo que sí. Sí, Maximino tiene razón, y hazme caso, yo conozco al pueblo. Gonzalo N. Santos, que sí conocía al pueblo, mucho, le contestó, tú no conoces al pueblo, tú conoces al público. Dice César Camacho que Carmen Salinas se va a dirigir al pueblo y va a defender al pueblo. Yo creo que no, Carmen Salinas no conoce al pueblo, conoce al público, y al público lo conoce donde va el público, a la carpa, o al cine, o al teatro, o a ver Aventurera, un cabaret. Sí, donde va con ganas de divertirse, no a hacérselas de jamón. Y va cierto público además, ¿no? O sea, que es seguidor de su trabajo. Yo no discuto la personalidad de Carmen Salinas, los méritos de su trabajo. Yo discuto la representación popular que tenga una señora de 82 años o algo así que debe de tener, que desde luego no está preparada para ser diputada, aunque haya muchísimos, es mal de muchos, pues. Porque ¿qué hace un diputado? Defender, ¿cómo va a ir a defender al pueblo en la Cámara? Si la Cámara no es la Arena México.
O sea, a la Cámara la gente no va a defender al pueblo en ciertos términos. A la Cámara la gente, los diputados van a hacer leyes. Haciendo leyes defienden al público. Quiero decir al pueblo, sí, pero su función es esa, ¿no? Entonces, esperaríamos, yo sí estoy de acuerdo en que se escuchen todas las voces en las cámaras. No estoy de acuerdo en que se confunda al pueblo con el público, ni que una señora porque grite más o menos vaya a defender al público. Hay antecedentes. ¿Te acuerdas que fue Irma Serrano, senadora del PRD en su momento, no? Que una de sus anécdotas con Porfirio Muñoz Ledo, por cierto, que algo le alegó referente al discurso que estaba diciendo, dijo Irma Serrano, pues mire, me quedan dos caminos: terminar mi discurso o bajar y romperle su madre. Así dijo desde la tribuna doña Irma Serrano al molesto de Muñoz Ledo, que de alguna manera... Que era su papel, pues. Digo, y le estaba chacoteándose de ella también, porque es un hombre muy inteligente, ¿no? Ahora va a ser también plurinominal de Morena y va a llegar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cual gana, porque hombres como Muñoz Ledo sí aportan. Es un jurista, es un político que se las sabe todas, es un hombre que sí tiene que decir, que sí puede defender al pueblo en un momento dado, en el sentido de que sí conoce también nuestro sistema político. Oye, algunos de los momentos de entrevista de Muñoz Ledo con medios de comunicación aquí en Puebla era muy singular, porque ya sabes, llegaba el reportero y el reportero quería establecer que sabía, que conocía, que era muy bueno y que no. Entonces se aventaba toda la historia de, señor, en 1989. Y Muñoz Ledo decía, a ver, para empezar tu fecha está mal. Y los empezaba a regañar, ¿no? Antes de responderles los zarandeaba. Y tal vez lo que quisiste preguntarme era algo de estas características. Y así era para las ruedas. Y ese día a todo mundo le tocó. Fíjate que tiene un estilo. A mí me tocó acompañar alguna vez en sus andanzas en Puebla, Muñoz Ledo, y presencié dos cosas que me acuerdo ahorita mucho. Uno, una clase fuimos a dar, caminando por ahí, pasamos por uno de los anticuarios de Los Sapos. Entonces entró Muñoz Ledo, llegó la dama que atendía el lugar, vio que estaba observando una mesa, alguna, no me acuerdo desde luego los detalles, y dijo, mire señor, esta es una mesa del siglo XVIII. Dijo, no señorita, está usted equivocada. Y entonces nos dio una clase a la dependienta y a mí, que no podía evitarlo, de todo lo que había en el lugar del anticuario. O sea, todo de dónde era, de dónde había salido, quién lo había traído, lo que había llegado en la nao de China y lo que había sido construido seguramente en Guanajuato en el siglo XVII, todo. Y otra, una discusión de políticos de esos muy sacalepunta que dicen que se la saben todas, que en algún momento empezó a cuestionar, estábamos hablando de política comparada, y es que el sistema político de Chile, que era el país más democrático de América, por ahí iba la discusión antes del golpe de Pinochet, y hoy están recuperando, y a Muñoz Ledo, con todo su conocimiento amplísimo que tiene de sistemas políticos, que sí los tiene, pero además cayéndole un poco gordo, yo creo, el sujeto al que estábamos oyendo, que estaba pontificando, cosa que hace frecuentemente, la persona a la que me refiero, le dijo, a ver, dime primero, para que sigamos esta discusión, ¿tú sabes cómo funciona el sistema político en Sri Lanka, en la antigua Ceilán? Ese es Muñoz Ledo. Yo no sé si él sepa cómo funciona el sistema político. Sí sé que te hace unas preguntas que desde luego no sabes, ¿no? Y entonces te desconcierta absolutamente y te quedas calladito, porque siempre te quedará la duda, no, yo no sé, y él sabrá. A lo mejor tampoco, pero es un estilo de ser también del señor, ¿no? Pero bueno, gente que sabe aporta y aporta mucho. Bueno, gente pues como Carmelita Salinas, pues aportará diversión a la Cámara. Aportará seguramente alguna que otra anécdota muy singular. Como la que te cuento de doña Irma Serrano, que es absolutamente cierta, ¿no? Pero pues nada más, ¿no? Por ahí sería. Vámonos, doctor. Muy bien, Manuel, amigos, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañaron en esta segunda emisión de Noticias al Aire. Aquí estaremos trabajando duro, haciendo el esfuerzo, esperando consolidar este espacio. Creo que lo vamos a lograr. Hemos tenido una respuesta que mucho agradecemos, y aquí nos veremos el día de mañana. Por lo pronto, hoy diviértese mucho, pásela bien, muchas gracias. Adiós.